Esa porción de Primera de Corintios, del 1 al 11, vamos con la voluntad de Dios, a predicar 2 mensajes de Primera de Corintios 12. Después predicaremos 13 y 14. Les digo esto porque los 3 capítulos tienen un mismo mensaje. Van a hablar de los dones espirituales. Entonces vamos a ver esta porción. Yo voy a predicar esta parte hoy hasta el 11 para ser claros, pero va a ser toda una unión de pensamiento hasta el capítulo 14. Así que vamos a comenzar. Voy a tomar lectura de 3 versículos, del 1 al 3. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí está el énfasis, ahí está la parte más importante, que no ignoremos acerca de esto. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Al concluir este tema, van a quedar resueltas por la palabra de Dios muchas preguntas, muchas dudas acerca de dones ordinarios, dones extraordinarios, acerca de el don de lenguas de los continuistas, cesacionistas. Está presente el día de hoy el don de lenguas. ¿Es correcto que estas personas hablen en lenguas? ¿Existe ese don hoy en día? Muchas preguntas. Y lo vamos a hacer. Yo no voy a comenzar en crítica ni en nada, porque yo quiero que hasta un pentecostal, una persona que tenga el don de lenguas y escuche este mensaje, entienda que hay que ponerle atención a las cosas del Señor. O sea, simplemente que le creamos a Dios y que hagamos las cosas en orden y como Dios dice. Porque esa es la única solución que tenemos aquí. El problema consiste cuando dejamos aquí, el problema está a quién le creemos. Por eso Pablo me gusta cómo pone esta porción. Dice: por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios. Aclara, porque hay quienes pueden hablar por el Espíritu, pero no de Dios, sino del mismo demonio. ¿Verdad? Entonces, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie puede meterse con Dios, ni con su reino, ni con su evangelio, si viene por el Espíritu de Dios. Así que cuando alguien está adorando y supuestamente en nombre del Espíritu, pero hace cosas tan abominables y detestables como las han hecho, ustedes pueden ver los videos de hasta dónde han llegado las doctrinas pentecostales y otras. Es algo deprimente. Es que eso no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios, sino con el mismo anticristo, como lo vamos a ver. Y en esta porción que voy a predicar, yo voy a ir versículo a versículo para que a ustedes les quede claro por Dios mismo y por las Escrituras este entendimiento acerca de esto, y no vayamos a confundirnos con estas loqueras, porque esto es algo serio. Yo veo que algunos empiezan a hablar de todo eso y toda la congregación se ríe, pero esto no es de risa. ¿Por qué? Porque a veces me hablan personas que tengo tiempo que no los conozco, que no hablo con ellos, y me dicen: mire, le cuento, dice, que me estoy arrimando al Señor. Estoy aún yendo a una iglesia. Le digo: sí, ¿qué clase de iglesia? Es una iglesia pentecostal. Dice: pero tengo un poquito de problema. Al principio sufro porque se me hace feo aceptar algo así. Y ¿sabes qué me da tristeza? Que ellos emocionados se están acercando a Dios y estas cosas los hace trompezar. Porque para entender que esto es una locura no se necesita ni siquiera ser experto en la Biblia. Se necesita solamente un poquito de sentido común y nos podemos dar cuenta que esto es un perfecto disparate. Algo que no tiene sentido. El texto de apoyo es un texto que me va a ayudar mucho para que entendamos de dónde vienen los dones espirituales, cuál es su procedencia, cuáles son los únicos dones espirituales que siguen vigentes y que podemos estar atentos y creerles como cristianos. Y la fuente de los dones es lo importante. Por eso este texto dice Pablo: nadie que hable por el Espíritu de Dios puede hablar mal en contra de Jesús, llamar anatema, que es maldito. Entonces, cualquier cosa que no esté en línea con la palabra de Dios no es obra del Espíritu Santo. Así. No que yo me estoy riendo por el Espíritu Santo. No, eso es anatema a Jesús. Eso no es verdad. La Biblia nunca dice que te sueltes a reír como un loco. Eso no es obra de Dios, sino de los demonios. Claro. Me puedo abundar aquí, pero ahí no voy a gastar mi tiempo.
Efesios 4:11. Y el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, o sea, Él los constituyó, Él los hizo, Él los escogió y Él los sostiene y Él los enseña. Dice, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que el dador de dones es Cristo. El dador de dones es Dios. Así que no hay otro, principalmente Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así que esto es bien claro. Sobre de esta verdad, que se venga lo que se venga. Pero no se olviden del texto de apoyo. Ese tiene que volver a ustedes. ¿De dónde vienen los dones? ¿Quién da los dones? Siempre piensen en esto. Y ahora sí, vamos a continuar. La estructura para entender mejor un bosquejo estructurado dice, vamos a ver primero del 1 al 3 el verdadero conocimiento de los dones espirituales. Luego vamos a ver diversidad de dones, un mismo espíritu. Diversidad de dones, un mismo espíritu. Y luego lista de dones espirituales. Vamos a ver del 8 al 11. Comenzamos. El verdadero conocimiento de los dones espirituales del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis. Esta es importante, primero porque Pablo quiere llamar nuestra atención inmediatamente y segundo, porque también nos conecta acerca de lo que está sucediendo con Corintios. Estamos hablando que esta iglesia está llena de problemas y Pablo sigue contestando estos problemas y aquí estamos viendo otro problema, el mal uso de los dones. Estas personas estaban envanecidos con los dones. Es como cuando Dios le da dones a un hombre para predicar el evangelio y se hace una celebridad, cuando realmente lo que es un siervo de Cristo, el que hace los mandados. Y sin embargo se cree una celebridad. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está envaneciendo. Está haciendo mal uso de los dones. Y luego habla también del egoísmo, de las personas que están inconformes con los dones que tienen. Porque todos queremos los dones más vistosos y no los dones que no se ven. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La misma palabra ya tiene un problema, porque cuando hablamos dones, esa es la palabra carisma, la palabra que viene de gracia, que quiere decir, estos dones no se consiguen con nada. No que yo te pongo las manos para que recibas ese don, no. Eso no viene así. Carisma es nada, no necesito ni tus manos, no necesito nada. Esos vienen de pura gracia. Los dones, eso es la palabra, espirituales, viene de la palabra neumáticos, que significa, viene de lo que es un soplo, el alma, de lo que es del espíritu. ¿Verdad? Algo que fue soplado como el aire. Eso es un derivado de eso. Así que está hablando de un don de gracia y es un don espiritual. Es un don de gracia y es un don espiritual. Eso es lo que estamos viendo aquí. Claro con esto que esto es lo que significa esto. Esto ya nos ayuda a entender que esto no se transmite, esto no se da. Esto no es de una persona pasándoselo a otro, no. Esto no viene así. Todo viene de la misma fuente. ¿De dónde? De Cristo. Dados por el Espíritu Santo, hechos por el Espíritu Santo, pero no todo lo que viene de afuera no es bueno. Así que sabemos, versículo 2, sabemos que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo le está diciendo a los corintios, prácticamente ustedes están trayendo mucho de su religiosidad aquí. O sea, siguen trayendo mucho de sus doctrinas que tenían antes. Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de doctrina antigua desde siempre, vemos nosotros mucho acerca de las doctrinas. Siempre estamos viendo doctrinas que siempre están buscando algo, como por ejemplo, cuando ves una iglesia, ves una película de terror, siempre ponen una iglesia. Siempre tiene que haber una iglesia. Entonces siempre las doctrinas místicas son muy populares, el misticismo. Cuando hablamos de misticismo estamos hablando del oculto, lo que no saben, el futuro, la adivinación, aquellas partes que dan terror, y eso siempre lo quieren llevar aquí, y eso mismo quieren encontrar en eso, y eso por eso dice Pablo, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevados como os llevan a los ídolos mudos. O sea, están mezclando esto con sus tradiciones, con lo que ustedes entendían por religión, con toda la idolatría en la que estaban inmersos antes de venir a Cristo.
Porque acuérdense que los corintios tenían dioses para todo. Y dioses que se comían a sus hijos. Ustedes pueden oír las doctrinas, estas historias de los griegos, que son muy llenas de imaginación. Así que eso lo querían traer de alguna manera a la iglesia. Y siempre, eso es fuerte, hermanos. Uno se burla de eso, pero mira, el viernes, ayer, ¿cuántas personas que ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera han leído un solo versículo de la Biblia? Ayer, el día de ayer, viernes, no es ayer, antier, no te comen carne. Dicen, no quiero pecar, hoy no puedo pecar. No trabajan porque pecan y no saben nada de Dios. ¿Ves cómo se impone la tradición sobre la palabra de Dios, sobre la verdad? Las tradiciones se llevan, y esto es lo que ellos estaban trayendo a la iglesia. Querían venir a la iglesia, ya eran creyentes, pero con sus tradiciones, y eso no funciona. Traer las costumbres religiosas o la vana manera de vivir, misticismo y supersticiones a la fe no es bueno, no es bueno, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Y entonces Pablo está equipándonos para lo que va a entrar, y lo hace de una manera magistral. Fíjate cómo te da ciertas herramientas claras. Primero, desde el verdadero uso de la palabra. ¿Qué significa la palabra? Que es un don y no es de los hombres, y es espiritual. O sea, para comenzar, no se te olvide eso. Segundo lugar, ¿qué te queda claro? No metas tus misticismos con la religión verdadera. Aquí no vengas con tus fantasías. Vente con la mente en blanco a lo que es la palabra de Dios. Tercero, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios, o sea, si realmente es un don espiritual, viene del Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, en otras palabras, nada que realmente es un don de Dios va en contra de la palabra, va en contra del Evangelio de Cristo, va en contra de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Nada. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y clarito dice Espíritu Santo. O sea, y tampoco nadie puede ser salvo sino por Dios mismo. La obra de la salvación es de Dios. Así que todo es de Dios. Y cuando las cosas no son de Dios, son del diablo. No hay más, no hay términos medios. El Espíritu Santo siempre guiará a los verdaderos creyentes a las verdades escriturales, no al misticismo y no al sinergismo. O sea, la obra de más. Esta es la obra de uno y es la obra de Cristo. Eso es la obra de uno. Primera de Juan 4:1, cuando vimos esa doctrina, como algo clave nos advierte del peligro de los espíritus, para que veamos si el espíritu que estamos siguiendo es el de Dios. Hoy están muchas iglesias supuestamente en el nombre de Cristo reunidas, y la pregunta es, ¿realmente están en Cristo? Mira, primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Fíjate, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Pero luego dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o que lo llama anatema, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es la obra maestra de Satanás para engañar al mundo, crearles un Cristo falso. El Cristo que no es el de las Escrituras. Así que cuando alguien está siendo guiado, dice, y por Cristo yo te bendigo, que hagas, que te doy esto, te doy lo otro. Puras demoniaduras, puras cosas del demonio, nada bueno. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo desde aquel tiempo y sigue estando y haciendo de las suyas. El Cristo falso es el ídolo más peligroso para todos nosotros, los reformados. Se predica muy poco aún en la reforma. Se habla mucho del ídolo del corazón, pero se predica muy poco del Cristo falso. Ese ídolo es el más sutil de todos. Hay un mensaje, y yo he predicado mucho acerca de eso, porque Cristo mismo dice,
dice que habrá muchos Cristos. Dice, algunos le dice, ahí está el Cristo, acá está el Cristo. No les crea, porque habrá muchos Cristos. Muchos Cristos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Vamos a entrar a nuestro segundo punto encabezado. Diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Pero todo procede de la misma fuente. Los dones espirituales dados por el Espíritu Santo, por Dios, salen de la misma fuente, no vienen del demonio. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien administra y aplica los dones en línea con la verdad de Dios. Primera de Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no hacen lo que quieren. Cristo mismo dice, yo no vine a predicar en mi propio nombre, sino lo que oigo de mi Padre, eso hago. Porque Cristo era profeta. En su papel de profeta, en su ministerio de profeta, dice, estoy sujeto a mi Padre. No hablo por mi propia cuenta. Y es lo que dice 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que no se habla cualquier locura. Así que cuando un hombre sale hablando cualquier tontería, cuidado, sal corriendo de ahí. Aquí se tiene que hablar así como vamos. La palabra de Dios es la que tiene que hablar. Porque ustedes solo a Dios le creen. Son verdaderas ovejas y solo reconocen la voz de Cristo. Y es la de las Escrituras. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Ahí está, soplado, neumáticos, soplado como el viento. Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue soplado, que nos fue dado. Así es como se reciben los dones. No por ninguna palabra que tocan a una persona, le ponen las manos. No se reciben así. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiero que pongan atención a lo serio de estos versículos 5 y 6. Hay diversidad de ministerios. Fíjense la palabra ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerios es palabra como carismas. Dice, en la voz diaconía se puede ver el ministerio de la iglesia en el servicio. Los ministerios se atribuyen a Cristo por ser Él la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de ministerios, hablamos de servicio. Dice, hay diversidad de servicios, ¿verdad? Servicios, de diaconía, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Este ministerio, Cristo mismo se lo atribuyó. Vean esto. Aquí vamos a ver, en esta parte, hay diversidad de ministerios. O sea, para que ustedes vean que la misma Trinidad, la bendita Trinidad, sin manipular el texto, está involucrada en los dones espirituales, hermano. Así que es una blasfemia agarrarlos por otro lado. Miren la Trinidad de envuelta clarita, sin que la manipule el texto. Dice Cristo, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino? Para servir. Ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Cristo? Servir. Así que cuando hablamos y hay diversidad de ministerios, estamos hablando de que el principal ejemplo que tenemos de este ministerio es el de Cristo. Servicio. A servir. A dar su vida en rescate por muchos. Así que esto es lo primero que tenemos que quedarnos claro en esta parte. Estas personas que en lugar de que les sirvan se vuelven estrellas y todo el mundo les sirve a ellos, están totalmente en contra de la palabra. Un pastor el servicio que nosotros hacemos es como el de un diácono. Somos los que hacemos los mandados, los que ministramos la palabra de Dios. Estamos prestándole un servicio a los hermanos y hay de nosotros si no lo hacemos. Obra se nos ha sido impuesta. No es cosa de, para que uno se haga estrella. Eso no funciona así. Esta es la función de nosotros, tenemos que ser fieles a esto. Y esta es la primera cosa que vemos aquí acerca de los dones. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. La palabra operaciones es una palabra también hebrea que significa energumatón, energón. Se podría decir de ahí deriva, que significa actividades, significa
Actividades, como vemos aquí nosotros, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, actividades como cosa de diferentes formas de distribuir, de la forma de distribuir las cosas, dice, y hay diversidad de operaciones o de actividades por Dios, que hace todas las cosas en todo. Y Él, o sea, Él mismo es lo que los distribuye. Y bien clarito está aquí, por Dios. Por Dios. ¿Por qué Cristo vino al mundo a servir? A Él se le ocurrió, estaba destinado por Dios. O sea, sabemos nosotros que vino a salvar al mundo, a los creyentes. ¿Quién nos escogió antes de la fundación del mundo? Dios. ¿Quién vino a dar el servicio para que nosotros vivamos? Cristo. ¿Y quién nos persevera? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hizo el llamado eficaz? El Espíritu Santo. ¿Quién se encarga de que seamos guiados a la verdad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ves que es la Trinidad completa? Por eso dice, hay diversidad de operaciones. La operación de donde se originó. ¿Quién distribuyó? ¿Quién dio las diferentes puestos? ¿Quién les dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro? Es Dios. Es Dios. Eso es, la operación principal viene del cielo. Es Dios el que la da. Aquí vemos que el vocablo griego energón es el poder. Es lo que es el poder en acción. El poder en acción. Así, el poder de Dios en acción es lo que vemos aquí en esta palabra, operaciones. Pero luego dice el texto, cuando vimos la primera parte, aquí donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones es el mismo Espíritu Santo el que los da, como les dije. Es el que los administra, el que aplica los dones en línea con la verdad de Dios. Eso dice 1 Corintios 14:32, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no hablan por su propia cuenta. Entonces ya vimos clarito aquí que aquí está la Trinidad envuelta. Así las tres cosas. Es Dios quien da el poder, quien los otorga, quien da la subordinación. Como quien dijo, ya vemos que es Dios, Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces esto viene de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo no hace nada por su cuenta. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Caían en trance, quedaban en el suelo tirados, no hablaban por su cuenta. Les llegaba palabra de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? Y decía lo que veía y esa era la palabra de Dios. Nunca hablaban por su propia cuenta. Entonces esto es importantísimo. ¿De dónde viene eso? Y luego dice en el 7, pero a cada uno le es dada. ¿De dónde viene la operación? De Dios. Dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho. Así que lo vemos el ejemplo en la Trinidad y ese mismo ejemplo aplica para todas las personas que reciben los dones. Los dones son dados por Dios. Acuérdense del texto de apoyo. Y Él mismo constituyó. Y son dados para provecho. Y ahorita vamos a ver cuál es ese provecho. Ahorita lo vamos a ver. Vemos que hay dones ordinarios y dones extraordinarios. La palabra confirmada y verificada por Dios, aplicada por el Espíritu Santo. Vamos a ver, muchos ya conocen qué es dones ordinarios y dones extraordinarios. Bueno, dones extraordinarios son aquellos dones que son visibles, que se hacen milagros grandes, como por ejemplo los dones que la sombra de Pedro levantaba muertos, curaba enfermos. El apóstol Pablo picándole una serpiente y no muriendo, son dones extraordinarios. Los apóstoles sacando demonios, dones extraordinarios. Cristo caminando sobre el agua, dones extraordinarios. Entonces, por ese lado vemos nosotros lo que es un don extraordinario. ¿Cuál es un don ordinario? El don ordinario es simplemente las personas que reciben el Espíritu Santo para salvación. Es un don ordinario que no se ve, pero hay una diferencia entre los dones extraordinarios y los ordinarios. Los extraordinarios son dones que son permanentes a veces. Son permanentes en la mayoría de sus casos. Los extraordinarios. Y los ordinarios son permanentes. Son permanentes. El don ordinario es permanente. Y los extraordinarios se cesan.
no son permanentes. Por ejemplo, Judas es un ejemplo. Judas recibió dones extraordinarios y eso no lo salvaron, está en el infierno. Judas, ¿qué hizo? Sacó demonios. Judas sanó enfermos. Hizo muchos milagros también, igual que los apóstoles, y no está en el cielo. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa contribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué dice esto así tan grande? Fíjate, en lo poquito que hemos avanzado, estás viendo a la Trinidad completa, a Dios Padre, el servicio de Dios, el servicio del Hijo y el servicio del Espíritu Santo para la edificación de nosotros. Y todavía a esto le sumas lo que vamos a ver en el resto de los capítulos: dones a los hombres, hombres hablando en lenguas extranjeras, otros interpretándolas, diferentes dones por donde quiera. ¿Y todo para qué? Para esta salvación tan grande. Vemos a Cristo morir en la cruz siendo inocente, y todo ¿para qué? Para esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo tan grande? Porque hay tanta gracia, tanto don de Dios para que esta salvación fuera posible. Así que esto es muy grande. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el mensaje del evangelio. Y luego dice: estas señales seguirán a los que creen. O sea, los primeros creyentes del primer siglo del cristianismo recibieron estos poderes, igual que muchos, los apóstoles principalmente, pero muchos creyentes recibieron estos poderes tan grandes. Aquí hay mucha confusión en este versículo, por eso lo traigo. Dice: esta señal, para que lo vean en el contexto de los dones. Estas señales, o sea, estamos viendo qué tan grande es esta salvación, qué tan cosas tan grandes tuvo que hacer Dios para que nosotros seamos edificados. Como les dije, ahorita vamos a ver cuál es el propósito de los dones y de las lenguas. Ser edificados es uno de ellos, revelar los misterios es otro de ellos. Y una señal para los judíos incrédulos es otro de ellos. Así que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ves? Entonces aquí dicen ellos: si no crees, si no hablas en lengua, no has creído. Porque aquí dice: esta señal seguirán a los que creen. Pero salen del contexto. Dios, para traer su palabra, aquí no podían decir: vayan a Efesios 4 versículo 2, ni a 1 Corintios 3 versículo 4. No podían decir, no estaban escritos. Así que llegaron estas revelaciones de una manera milagrosa, llena de dones extraordinarios. Por eso dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, como lo vimos en Pablo, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahí tienes a la gente perdida. Esta salvación tan grande, hermanos, fue posible por estos milagros extraordinarios que Dios hizo en los primeros santos, en la iglesia primitiva, para que la palabra de Dios fuera permanente y aplicada, lo que tenemos ahora. Por eso estos cesaron, como lo veremos claro después. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudados el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Confirmando la palabra. Estos dones eran precisamente para eso, para confirmar la palabra que ahora tenemos clara ya nosotros. Ahora tenemos 1 Corintios, 2 Corintios, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, tenemos todo, Efesios, Colosenses, confirmando, fue confirmada. A ellos les llegó por revelación, a ellos les llegó de diferentes formas una serie de milagros extraordinarios para que esta palabra esté con nosotros. Y todavía alguien se atreve a decir, como lo vimos en la escuela dominical, que esta palabra fue perdida por siglos.
Jamás. Dios hizo milagro tras milagro para preservarla, para que llegara pura, para que la tuviéramos en las manos. Hizo todo lo que tenía que hacer. Está llena de milagros extraordinarios, así que es imposible que eso suceda así. ¿Ven cómo es importante ir? Y apenas vamos comenzando. Nos falta mucho. Así que ¿cuál fue el propósito? Uno de los propósitos de esto era confirmar la palabra. Para eso el apóstol Pablo le picó una serpiente y no le hizo daño, porque estaba confirmando la palabra. La pluma de Pablo, ¿cuántas cosas nos confirmó? Yo ya no necesito que me pique una víbora, porque ya le picó a Pablo y ya no se murió. Ahora yo tengo la palabra de Pablo, ¿por qué tengo que llegar a eso? ¿Ven qué locura de los hombres? Porque no entienden la palabra de Dios. Vamos al tercer punto, lista de dones espirituales, versículo del 8 al 11. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Miren esto. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría principal es el temor de Jehová. Es el conocimiento de Dios. Una sabiduría correcta tiene su raíz en el temor de Jehová. A otro palabra de ciencia. Habla bien claro, conocimiento. Es dado el conocimiento. Acuérdate que decía Pablo de sus amigos los israelitas. ¿Qué decía? Que amaban a Cristo, amaban a Dios con toda su alma, pero no conforme a ¿qué? A ciencia, no conforme a conocimiento pleno. ¿Por qué, Pablo? Porque quieren establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia que es por la fe en Cristo. Y por eso aquí dice, a nosotros que conocemos ciencia, se nos fue dada. Porque a esto es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia es el conocimiento que es requerido para ser verdaderos creyentes. ¿Según quién? El mismo Espíritu. No según el espíritu que se le ocurre a quien sea. Probar los espíritus. A otro fe por el mismo Espíritu. La fe salvadora es un regalo del cielo para que nadie se gloríe. Efesios 2. Así de fácil. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estos dones de sanidad eran necesarios en el primer siglo del cristianismo y siguen siendo. Vieras que las oraciones de los hermanos, hay hermanos, todos oramos por una persona cuando está enferma, pero hay hermanos que tienen ese don de vivir orando por otros. Hermanas que se viven orando y lo hacen con tanta amor. A veces uno no se la cree. Cuando yo voy por allá a Colombia y me hablan, ay hermano, usted Ricardo, yo he orado tanto por usted cuando me dijeron que estaba enfermo. Hermanos, eso es verdad. Allá hay mujeres que se ponen a orar por uno, o sea, te creen. Lo hemos hecho aquí nosotros, oramos por los hermanos de todas partes. Y eso es verdad. Hoy vino una mujer que estaba admirada de que su hijo se enfermó de cáncer y dice, Ernesto, se oró tanto por mi hijo. Es que es verdad, oramos por ese hijo, de verdad lo hicimos, individualmente y colectivamente. Ese es un don de Dios. Ese es un don de Dios. Estos todos proceden del mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otros el hacer milagros. Claro que es un don extraordinario, hacían milagros. Y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua. La palabra géneros te dice clarito de qué se trata este asunto de las lenguas, que voy a abundar mucho en eso después. Géneros de lenguas. ¿Qué significó eso? Significó que ocurrió un milagro que contrastaba lo que ocurrió en Génesis 11, cuando Dios confundió las lenguas. Todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas y se separaron por todo el mundo. Y así fue como las razas se cambiaron. Pero luego aquí ocurre un milagro al revés. Pedro comienza a predicar en griego y todo el mundo lo escucha en su mismo idioma. Ese fue un milagro único. Un milagro único. ¿Por qué ya no se ocupa ahora? Porque tenemos traductores. Tenemos hermanos que conocen 3, 4, 2, 5, hasta más idiomas.
Ellos pueden transmitir el mensaje a otras personas. Ya no se necesita que yo esté predicando en español y que todos me escuchen en su mismo idioma. Ese milagro llegó una sola vez. Llegó en ese tiempo para confirmar la palabra, para que quedara escrita. Eran dones que eran necesarios para eso. Ya voy a abundar más en eso. Y es principalmente del don de lenguas, va a hablar todos estos capítulos. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Cómo sigue con eso? Uno. Y el mismo Espíritu. Así que no me vengas con loqueras. Nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús. Todo lo que va en contra de las Escrituras procede del demonio y no de Cristo. Repartiendo a cada uno particular como Él quiere. No como tú lo pides. No complain, como lo vamos a ver en los versículos que siguen después en el próximo sermón. Porque luego vamos a ver el egoísmo, los complain. El dedo en desacuerdo, yo no quiero ser dedo, yo quiero ver. El ojo diciendo, yo no quiero ver nada más, yo quiero agarrar. Es un complot, puro egoísmo en la iglesia. Y es lo que estamos viendo aquí. Así que esto es bien importante. Dice, la lista de dones que aquí mencionada no es completa. Los dones pueden ser muchos y algunos cesaron y otros permanecen. Hay que tener bien claro esto. Voy a traer unos textos, como en 1 de Pedro 4:10, porque aquí hice una lista que no es exhaustiva, no es completa. No podemos decir, ok, esto es todo lo que Dios da. No, muchos están escritos aquí, muchos ni están. Muchos cesaron y muchos continúan. 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don, esto es gracia, carisma, el don que ha recibido, ministrelo a los otros, provecho a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es un don, es gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no lo quieras. O sea, se te tiene que entender lo que estás diciendo. Y si no hay quien te interprete, ni hables. Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No a tu voluntad. Cristo no lo hizo, no lo hagas tú. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que todo esto se debe hacer en orden para la gloria de Dios y como Dios nos lo dio y todos sujetos a los profetas. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos, aquí habla de apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Ves cuántos dones? Ahora, algunos de estos están vigentes. Los apóstoles no, pero maestros sí. Pastores sí, evangelistas. Entonces hay cosas que sí, cosas que no. 1 Corintios 4:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí está viendo la necesidad de la nueva revelación. De eso está hablando estos textos. La nueva revelación está acabando con lo oscuro. Por ejemplo, cuando habla de que miran como en el espejo, ¿verdad? Los espejos de antes, de los que hablaba la Biblia, eran espejos no eran como los que vemos ahora. Esto se ve clara la persona. En aquellos no eran, a veces eran, dicen, de bronce y otros de otro metal, pero no eran claros. Entonces, ¿qué es lo que miraban? Una figura distorsionada. Por eso también Moisés le vio la espalda a Dios, dice. Le vio algo, lo conocía. ¿A poco un juez va a tomar algo como decir, yo lo conozco, sí, que le viste la espalda? Te tacha. Entonces eso no sirve. Le viste la espalda. Bueno, esto es lo que está diciendo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué en parte? Porque lo perfecta, la nueva revelación es la que fue traída y confirmada por todos estos dones. Es la que tenemos ahora. Ya tenemos una parte clara. Más cuando venga lo perfecto, que está refiriéndose a esto, dice, entonces lo que es en parte se acabará. Y sí se refiere también a lo que vamos a ver en el cielo, pero también se refiere a que esto mismo se ha moldado y ya tenemos una revelación completa y perfecta.
Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué es eso? Inmadurez. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Por eso el Espíritu Santo, lo que significa ser edificados es la palabra de Dios dirigida a la mente del creyente. Eso es lo que es el ser edificado. Dice, cuando era niño juzgaba como niño, más cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay cosas que en un día no van a ser necesarias, como la fe, pero también estos mismos textos están hablando de la claridad que va dando la nueva revelación, el Evangelio. Los dones y milagros servían para autotestificar la palabra de Dios. En primer lugar, los dones espirituales tenían como propósito la edificación de los creyentes. Esto ocurre a través de la comunicación de la verdad a la mente del creyente. ¿Qué es edificación? Dice, todos siempre decimos, ay, me estoy edificando con la palabra. Dios me edificó. Los pastores estamos para edificar a la iglesia. ¿Qué es edificación? Esto ocurre a través de la comunicación de la verdad a la mente del creyente. A través de la comunicación de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad escrita. Cristo mismo es la verdad. A la mente del creyente. Así que la fe, hermanos, está sentada en un conocimiento. No es así. Tú crees, aunque no entiendas. No. Yo no puedo creer lo que no entiendo. Ni puedo cantar lo que no entiendo. Estos cantos que estuvimos cantando, el que los compuso, no nomás está hablando tonterías, como hablan otros. Estamos cantando con conocimiento y van a ver ese texto más adelante. Yo canto con conocimiento. Dios aviva la mente, Satanás lo ciega. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Fíjate, Dios aviva, Satanás te ciega. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados, ciegos. Satanás los tiene cegados. Dios aviva, Dios aclara, Dios ilumina. En contraste con el conocimiento que da Dios al creyente. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Satanás te oscurece y Dios te aclara. Dios te da entendimiento. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves qué es santificación? ¿Qué es edificación? Es la verdad aplicada a la mente. La parte material del hombre, cuerpo y alma, tiene las siguientes características: mente, emociones y voluntad. Mentes, emociones y voluntad. Cuando estas tres cosas están siendo edificadas por la palabra, guiadas por la palabra, todas están armonizando bien en la adoración a Dios. Pero cuando no, que vemos personas que por sus emociones empiezan a gritar, a dar vueltas, a cantar, a tirarse en el suelo y dicen que están llenas del Espíritu de Dios. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque la mente debe dirigir nuestras emociones. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, eso quiere decir que hay falsos, adoradores, o sea, así como hay adoradores verdaderos, hay adoradores falsos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es lo que estamos viendo, hermanos, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los dones espirituales siempre
conducirán a la verdad ya revelada en su palabra. Esta es la verdad de este texto que leí. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Que los verdaderos adoradores siempre van a ser guiados a la verdad de la palabra de Dios. Eso es en espíritu, pero el espíritu se dirige a la verdad de Dios, no a la cualquier loquera que se presente. Este texto acaba con todas esas cosas. La adoración verdadera depende del uso correcto de la mente. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Te imaginas qué feo es Camelia la Tejana cristiana? ¿Qué tonterías son esas? O sea, no, es una estupidez clara. O sea, fíjate cómo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No están peleados, hermano. El entendimiento es la verdad aplicada a nuestras mentes y el Espíritu Santo va en línea con esas verdades. Ahorita cantamos. El hermano introdujo los cantos ¿a qué? Con la palabra de Dios. Y estamos cantando con el entendimiento, en el espíritu, pero con el entendimiento, no como locos. Las emociones separadas de la mente son muy peligrosas. Los cantos mismos tienen que estar en sintonía con la verdad de la santa palabra de Dios. En armonía, en sintonía, tienen que estar melódicamente unidos a la palabra de Dios. Muchos religiosos viven de acuerdo a sus emociones. Ejemplo de una mente apagada. Me gustó este ejemplo, se lo oí al pastor Thomas Montgomery. Una mente apagada, por ejemplo, un hombre se enamora de una mujer casada y dice, ay, mi alma, no sé, yo siento que esa mujer debería ser mi esposa. O sea, y esa es emoción, la quiero, yo quiero que sea mi esposa, pero espérate, está casada, pero yo la quiero conmigo, pero ella no te quiere, ella ama a su marido. No, pero yo la quiero conmigo. ¿Qué es eso? Emociones sin mente. ¿Sí me entienden? Emociones sin espíritu. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Tienen mente dirigida por Dios, por su palabra. Son guiados por el Espíritu Santo. Y no hacen cosas que están en contra de eso. Las emociones locas hacen lo que quieren. Ay, esta palabra sí me emocionó. Este canto me gustó y lo cantan, ya se acaban cantando. Este no me gustó, ahí están callados. ¿Se me entienden? Vienen a la iglesia bien contentos porque les fue bien en algo y yo comienzo a predicar algo de que Dios nos quiere, que Dios quiere que estemos bien y todos, qué buen mensaje. Pero comienzo a hablar en contra de lo que sienten y ya están, no, ya no me gustó. Se fue por otro lado. No, hermanos, las emociones no nos deben de dirigir a nosotros, nos dirige la palabra de Dios. Por eso esos locos hacen todo eso, porque son sus emociones, les quieren dar lo que ellos quieren. Las emociones verdaderas son el resultado de la verdad, son el resultado de la verdad. El amor se goza en la verdad, ahí es donde se goza. Sí es cierto que hay gozo en nosotros, pero en la verdad, también nos gozamos en la verdad. No en lo incorrecto. Las emociones verdaderas tienen un dominio propio. Son guiadas por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Esas son las verdaderas emociones, las que tienen un dominio propio. A mí me gusta esa mujer, no, pero jamás. Es una mujer casada, es una santa. Yo nunca voy a meterme con eso. Jamás, Dios me guarde. No existe para mí esa mujer. Esas están dominadas por la palabra, por tu mente, y no cometas errores. No podemos vivir como animales. Ellos viven de las emociones, nosotros no. Y en segundo lugar, el propósito de los dones extraordinarios era revelar los misterios de Dios. Esta palabra griega ocurre 27 veces en el Nuevo Testamento y significa la revelación de los misterios específicamente en el Antiguo Testamento, porque no estaban revelados. Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Ves? Dice, pero a los de otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, a los apóstoles se les revelaron los misterios que estaban escondidos. ¿Qué misterios eran? Era el Antiguo Testamento. Romanos 16:25. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio
y la predicación de Jesucristo según la revelación de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Estaban ocultos, fueron revelados. Primera de Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso son misterios. Eso es lo que hacían estos dones, revelar esos misterios. Les llegaba revelación. Por ejemplo, cuando vemos un misterio que no reveló, Abraham no entendía cómo Dios podía justificar al impío y condenar al inocente. A Moisés no lo entendía, pero luego por el Espíritu les llegaba la información. Es que Cristo, en la imputación, Cristo agarró el pecado del pecador y murió por él, y la justicia perfecta de Cristo le fue imputada al pecador y no se cometió abominación. Ese es un misterio. Estaba escondido, nadie lo podía entender antes, pero fue revelado en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Ahí le va uno. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el Antiguo Testamento no se sabía eso, solamente por el caso de Enoc, que fue transportado y no vio muerte. Pero aquí nos dice una verdad. Si Cristo viene mañana, todos los que están aquí no van a morir, van a ser transformados. Que eso espero, que seamos transformados, pero no van a morir. Esto es una verdad. Ellos no la sabían en el Antiguo Testamento, pero ya la sabemos en el Nuevo Testamento. Eso es misterio. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ves? Ahora ya lo escribió, dice Pablo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso es un misterio. No, en el Antiguo Testamento no se dio a conocer. Como ahora es revelado, quitado el velo, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso era lo que estaba ocurriendo. Dones extraordinarios, misterios revelados para confirmar la palabra de Dios. Y ahí voy, hay mucho más. Efesios 6:19. Y por mí, dice Pablo, oren por mí también. Dice, para que, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio, estuvo oculto, estaba velado el Evangelio hasta que llegó el Nuevo Testamento para quitarle el velo por la operación del Espíritu Santo. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gracias a Dios. Para eso hubo muchos milagros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo vuestro, en vosotros la esperanza de gloria. ¿Te imaginas que antes sabían Cristo en vosotros? Imagínate que en el Antiguo Testamento yo hubiera dicho, ¿sabes que Cristo está dentro de mí? Estás loco. Pero aquí ya fue revelado. Cristo mora dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la esperanza de gloria. Nadie lo sabía en el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Es uno de los más grandes que hay. Dios fue manifestado en carne. Dios nació de esa virgencita, de ese carpintero. Ahí viene Dios, sí. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es grande. Y gracias a Dios se nos fue revelado. Aquí tenemos entonces bien claras lo que son algunas de las funciones del Espíritu Santo, cómo llegan los dones. Y como le digo, apenas vamos aquí. Ya con esto nos queda claro esto. Imagínate todo lo que sigue. Vamos a ver, a completar el capítulo 12, todo el 13 y todo el 14. Y vas a ver qué bien les va a quedar información. Esta es una parte nada más. Una parte del don, de los dones espirituales. Principalmente hablando del don de lenguas. Así que para terminar voy a traer una aplicación nada más. Hay otra señal que dice que esto de los dones de las lenguas era una señal para los judíos incrédulos, pero la vamos a ver cuando lleguemos por eso no la menciono aquí, cuando lleguemos a 1 Corintios 14. Así que voy a traer una sola aplicación, primera aplicación y única.
Los dones son dados por el poder de Dios, distribuidos por Cristo y aplicados por el Espíritu Santo. La Trinidad envuelta está en esto, es Dios el dador. Acuérdate que de ahí sale el poder de Dios, ¿verdad? Cristo viene a hacer un servicio y luego el Espíritu Santo lo va aplicando. Tener esto bien claro es importantísimo. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, después que conquistó la muerte, después de su resurrección, que ese es el día de resurrección, fíjate lo que logró. Llevó cautiva la cautividad. O sea, llevó esclavo a los esclavos. Nosotros éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos o siervos, me gusta más, de Cristo, porque somos esclavos voluntarios. Somos esclavos que no queremos dejar de serlos. Y dio dones a los hombres. No se fue sin hacer eso. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu Santo no vendrá. ¿Ves? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El misterio de la piedad. Grande es este misterio. Y el mismo Cristo que resucitó, el mismo Cristo que subió a los cielos, el mismo que llevó cautiva la cautividad, el mismo que dio dones a los hombres y el mismo constituyó a unos apóstoles. Solo 12, los 12 apóstoles del Cordero, los que escogió Cristo. Nadie más tenía el derecho de escogerlo. Los 12 apóstoles del Cordero, a unos apóstoles. Ya no hay más apóstoles porque solo son 12. A otros profetas. Juan fue el último profeta. A otros profetas, a otros evangelistas, que serían los misioneros, y a otros pastores y maestros, que es una sola cosa. Hay pastores que tienen más el don de ser pastoreados, de tener mejor relación con los hermanos, y otros son más maestros, pero los dos son pastores, y las dos cosas deben de estar presentes en un pastor. Pero los constituye Cristo, los capacita Cristo, los equipa Cristo, los escoge Cristo. La fuente, ¿por qué? Porque aquí cada quien quiere hacerse como él quiere y eso no puede ser. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya sabemos que es edificación, la verdad aplicada a la mente, para que esa controle a las emociones y no las emociones a nosotros. ¿Ven? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, o sea, brincadores, dice, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que está ocurriendo por todas partes. Ve, Dios dones, pero aquí yo te voy a poner un don. Le tocan a la cabeza y ya le ponen un don a la persona. Ya te di eso. No, eso es basura. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué más queremos? Esto es lo grande de nosotros, hermanos, que le creemos a Dios. Y caminamos, nuestras emociones las controla la bendita palabra de Dios. Y le creemos a Dios. Vemos milagros, los vemos como el de la salvación. Es el más grande de todos los milagros. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias porque diste dones. Gracias, Dios, porque los administras. Gracias, Dios, porque nos cuidas. Gracias por tu verdad. Tú mismo eres la verdad. Por esa verdad aplicada a nuestras mentes para que controle nuestras emociones, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, porque tú lo haces posible por tu amor, por tu gracia. Te ruego por los que no están aquí, Señor. Y te suplico que tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor. Que nos guardes en tu espíritu y nos guíes en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén.